Buenos días. Soy Carmen Sofía Brenes, soy periodista y profesora de universidad en el área de comunicación audiovisual. Estamos haciendo esta grabación, esta entrevista o clase, en unos momentos muy complicados del mundo, ¿verdad? En la época de la pandemia del coronavirus. Yo no sé cuándo ustedes van a ver esta presentación. Solo quiero hacer un reconocimiento a los técnicos que están aquí, aunque ustedes no los vean, que han sido muy valientes en venir a hacer la grabación, y yo creo que también a mí y a todos los profesores que estamos deseosos, yo por lo menos, ¿verdad?, de transmitir algo de lo que sabemos cada uno en su área para este seminario. A mí me han pedido que hable con ustedes sobre comunicación, estrictamente teniendo en cuenta el marco general del seminario, que incluye ciudadanía, diálogo, etcétera, comunidad. Y quería empezar con una imagen sobre la comunicación, ¿verdad? Estoy pensando en ustedes como profesores de unos colegios subvencionados, profesores en unas asignaturas determinadas en las que no solo transmiten conocimiento, sino además una mirada, un corazón, digamos. Hay una imagen de comunicación que podría ser entendida como el metro. Imaginémonos el metro en Santiago en hora punta. El metro lleva personas, traslada a personas de una estación a otra. Y luego las personas se van, y a cada uno su trabajo, y el metro se queda ahí, ¿no? Eso sería la comunicación entendida como una transmisión. Transmisión de cosas, de conocimientos, de ideas, de imágenes, de quién sabe, ¿no? Se suben al metro, ¡boom!, pasan por los medios de comunicación o por la comunicación y llegan a su destino. Hay otra imagen sobre comunicación que es quizá un poquito más metafórica, que es, imaginen en un campo, una estaca clavada en el campo, y alrededor de esa estaca hay una hiedra que sube y que va haciendo florecer sus propias hojas, sube hacia arriba, ¿verdad? Y logra llegar al sol y al aire, etcétera, gracias a la estaca. Yo diría que la comunicación se parece más a lo segundo que a lo primero. Es decir, no es solo el traslado de conocimientos o traslado de ideas o el traslado de objetos o miradas, etcétera, sino es de algún modo la comunicación es una acción que logra que algo florezca, algo crezca. Y no solo en la hiedra que está alrededor de la estaca, sino en la estaca también. En ese sentido, siempre las imágenes nunca dan de sí todo lo que uno quiere decir, pero si pensamos en su trabajo como profesores, plantearse el tema de comunicación tendría más que ver, más que trasladar conocimientos, que eso hoy lo hace Internet, con Google y Wikipedia y El Rincón del Vago y miles de páginas web que trasladan conocimientos, pero lo que no puede hacer Internet es hacer florecer en los alumnos su propia humanidad, ¿no? Entonces, me gustaría plantear la comunicación y sobre todo el trabajo, pensando en ustedes que me escuchan, ¿verdad? Pensando en cuál es el trabajo o cuáles son los aspectos que podría tener en cuenta un profesor al plantearse el asunto de la comunicación, que tengan en cuenta esta imagen, ¿verdad? La imagen de la estaca con la hiedra, donde la estaca también florece. Es decir, ustedes mismos como profesores, al ayudar a sus alumnos a que crezcan, crecen también, ¿no? Bueno, estábamos con esta imagen de la hiedra, ¿verdad? De la estaca y la hiedra, diciendo comunicación. Al plantearse la comunicación, teniendo en cuenta el diálogo, a los alumnos, construir comunidad,
Podríamos también decir, por ejemplo, con la comunicación yo no pretendo, o con las clases que doy, no pretendo que cambien los otros, sino cambiar nosotros. Es decir, todos los que estamos en el proceso, tanto profesores como alumnos. Me parece que vale la pena ahora entrar un poquito en qué significa ese cambio, ¿no? La comunicación vista como yo quiero cambiar a los otros a través de lo que yo digo, quiero que sean alumnos que participen en la comunidad, quiero que sean alumnos cívicos, y entonces les enseño los principios del civismo y los principios del diálogo y de la comunidad y de la sociedad democrática. Estoy transmitiendo solo, sino dar ese salto, ¿verdad? A decir, mis clases, mi acercamiento a los alumnos, mi planteamiento es juntos cambiemos a través de la comunicación. Y para eso voy a hacer un salto al pasado. Siempre los antiguos tienen cosas que ofrecer, a veces no nos acordamos, ¿verdad? Los clásicos, que eran unos expertos en comunicar, por cierto, estoy pensando sobre todo en los griegos, por ejemplo, desarrollaron dos áreas muy interesantes, de las cuales yo quiero hablar un poquito de esas dos áreas. Una es el área que se conoce como la retórica, que sabrán ustedes que es una parte de las acciones de la ciencia práctica, es decir, no es de la teoría, no es el theos, ¿verdad?, sino es la práctica, la praxis, que consiste en un orador que está delante de un público y que busca comunicar al público cosas que no son del sentir general. Es decir, no todos piensan lo mismo que el orador. Y el orador trata de ganar al público para que el público asienta o comprenda la posición del orador. Esa sería una de las áreas de la comunicación, perdón, de las áreas de la práctica, del área práctica que desarrollaron los griegos. Y la otra es la poética que tenía que ver con las manifestaciones artísticas, por ejemplo, el teatro. Los griegos eran unos expertos, unos amantes del teatro. Es más, construyeron anfiteatros donde se reunía el pueblo griego, los ciudadanos, a ver obras que estaban escritas por otros y representadas por unos actores que se llamaban personas, personas, de ahí viene la palabra persona, que eran el prosopón, era la máscara que se ponían los actores para representar estas obras de los autores. Pues bien, voy a detenerme un momento en el campo de la retórica. En el campo de la retórica hay tres conceptos muy interesantes que quizá pueden ser útiles, ¿verdad?, al plantearse la comunicación. Siempre estoy pensando en ustedes, aunque no lo crean, al hablar de gentes tan antiguas, ¿verdad? Plantearse estos tres conceptos a la hora de ver la posición de ustedes como profesores delante de sus alumnos. Los griegos hablaban de el ethos para referirse al que habla, en este caso yo, que estoy hablando con ustedes, del logos, de lo que habla, es decir, en este caso el tema comunicación, adaptado o relacionado con la vida cívica, con la ciudadanía, con la convivencia, con la democracia. Y el pathos, que es la relación que hay entre mí, entre el orador, la oradora en este caso, y ustedes. ¿A quién se habla? Bien. El ethos, es decir, el que habla, es bueno plantearse estas tres posiciones: el ethos, el logos y el pathos. El que habla, de lo que se habla, a quién se habla. Si lo ponemos en una sala de clases, el profesor, la materia, la asignatura, los conceptos, y
a quién se dirigen esos conceptos, es decir, el grupo de alumnos, ¿no? Antes de entrar en estos conceptos, permítame señalar tres coordenadas desde las que se puede entender lo que voy a decir. Uno, comunicación no es lo que yo digo, sino lo que el otro entiende. Es decir, no se trata de decir, no, es que yo lo dije muy bien, pero el cabro o la cabra no me entendió. Bueno, pues entonces el problema es tuyo, es decir, es mío, ¿no? Si yo no logro transmitir con la fuerza con la que querría lo que estoy transmitiendo, el problema no es de ustedes, es mío, ¿verdad? Es bueno tener eso en la cabeza. Dos, si no hay una posibilidad de que el otro, la otra, los otros, las otras, respondan a lo que yo digo, entonces no hay comunicación, hay imposición, no hay diálogo. Es decir, la comunicación exige estar siempre abierta a la posibilidad de que el otro replique. Esto creo que es interesante planteárselo, por ejemplo, en el ámbito de la ciudadanía. Cuando una de las dos partes propone algo, es necesario que en esa propuesta haya una posibilidad de respuesta a la propuesta. No puede ser una imposición, porque entonces no es diálogo, no es comunicación, es imposición. Y eso podemos pensarlo, por ejemplo, pensando en el estallido social chileno de hace unos meses, que todavía está, estoy segura que está vivo, aunque el coronavirus nos haya aplacado a todos. No estamos en las calles, pero estamos en las redes sociales. Siempre es bueno pensar, plantearse, ¿verdad? Cuando yo digo algo en Twitter o en Instagram o en Facebook, para los más viejos, ¿verdad? O en esta misma clase, si yo estoy aquí y no estoy abierta a que ustedes me repliquen, entonces no hay comunicación. Estoy imponiendo de mi parte, estoy siendo una tirana de la palabra, ¿verdad? Y es bueno, pienso que es interesante plantearse esto, la comunicación como diálogo, ¿no? Porque la comunicación supone siempre una especie de feedback continuo, ¿verdad? Y esto ocurre en todos los ámbitos y mucho más en los ámbitos prácticos. Es decir, por ejemplo, en los ámbitos de la ética, en los ámbitos de la política, en los ámbitos de la estética, por supuesto en el campo de la retórica y en el campo de la poética. Y estoy segura, o me parece, que muchas de las cosas de las asignaturas o de los temas o de los planteamientos que ustedes tienen con los alumnos están en el ámbito práctico. Y por eso es más complicado, más complejo y más apasionante. Es mucho más fácil ser profesor de matemáticas, donde yo enseño que x es igual a y menos y al cuadrado. Bueno, no sé cómo es eso porque yo no soy matemática. Y eso es así, y es así, y es así aquí en la China, perdón. Y eso se transmite como un conocimiento fijo, ¿verdad? Estable, porque eso es theorein. La teoría se transmite de una manera mucho más segura, digamos. En cambio, el ámbito de la práctica es muchísimo más complejo porque tiene que ver con la libertad humana, la mía, la del que me escucha, la de la comunidad, ¿verdad? Por eso es importante plantearse la comunicación en el ámbito de la práctica, sobre todo, como un proceso de diálogo donde hay un feedback continuo. Bien, decía que quería plantear estas tres coordenadas antes de entrar al tema de las tres elementos de la retórica clásica. Y esas coordenadas eran: la primera, comunicación no es lo que yo digo, sino lo que el otro entiende. La segunda es, para que haya comunicación es preciso que después de lo que yo proponga sea posible que haya un feedback, es decir, que haya posibilidad de diálogo, porque si no, no es comunicación, es imposición. Y la tercera es que es una cita que yo tomo del profesor García Noblejas, Juan José, cuando dice: la comunicación tiene más que ver con convencer que con persuadir.
quizá aquí las palabras son un poco tricky, como dirían en inglés, entendiendo, lo que él entiende es que persuadir implica hacer que el otro haga lo que yo quiero. Y es lo que a veces entendemos, por ejemplo, la publicidad en ese sentido, ¿no? ¿Quiere ser feliz? Compre galletas Ortiz, ¿no? Es decir, haga lo que yo quiero. La verdadera publicidad, hay que decir, tiene más que ver con convencer. Es decir, la verdadera publicidad, la publicidad que también es comunicación, es convencer. Es decir, el acto de proponer algo de tal manera que el otro libremente quiera adherirse a lo que yo le propongo. Es decir, que de algún modo lo vea, diga, ah, sí, es así, pero después de haber hecho un proceso. Eso es comunicación, ¿no? Es decir, hay algo en el objeto mismo que estoy elaborando como comunicador. En el caso de los profesores hay algo en el modo de dar mi clase que hace que se ilumine algo en la mente y en el corazón de los alumnos que digan, ah, sí, es así, yo quiero eso, ¿no? Como ven, entonces se refiere, el tema de la comunicación en los asuntos prácticos sobre todo, requiere no solo los conocimientos de lo que se transmite, sino una cierta manera de comunicar, que tiene que ver con el propio convencimiento personal de lo que estoy comunicando. Bien, esas eran las tres coordenadas desde las que querían entrar a estos tres conceptos. Vuelvo a los tres conceptos de la retórica clásica. El primero, habíamos dicho, es para que la comunicación sea eficaz, es preciso que quien habla sea creíble. Ethos. Voy a poner aquí un ejemplo en el que voy a quedar mal yo. Yo cuando me plantearon esta clase pensé, yo no tengo nada que decir a los profesores de colegio. En realidad yo no sé nada de docencia de secundaria, y menos de primaria. Yo tengo una cierta experiencia en docencia universitaria, pero no soy pedagoga, ¿verdad? Soy periodista. Así que no tengo nada que decir. Yo no tengo el ethos adecuado para comunicar, para ponerme aquí delante de ustedes, no de pie, porque estos muchachos me han dicho que es de sentada, pero no tengo, digamos, las cartas, ¿verdad?, para poder hablar delante de ustedes, porque no tengo el ethos adecuado, porque yo no sé nada, no puedo enseñarles nada sobre cómo ser buenos profesores. Eso lo saben ustedes, ¿no? En cambio, después de pensarlo un poco, dije, bueno, quizá sobre ese tema yo no puedo decir nada, y es verdad que no puedo decir nada. Ustedes me pueden decir muchísimas más cosas a mí, pero sí que puedo explicar un poquito sobre las nociones de comunicación que yo conozco. Y en ese sentido, podríamos decir, puedo confiar en que hay una cierta credibilidad, o espero ganarme una cierta credibilidad delante de ustedes, de decir, bueno, esta señora pues a lo mejor nos podría decir algo que nos interese, ¿no? Es decir, para que esta clase tenga un cierto resultado, también desde el punto de vista de la comunicación, yo tengo que ser creíble, ¿verdad? Y creíble no solo por lo que digo, sino por cómo lo digo. Como ven, hablar de comunicación en cámara es tremendo, porque estoy haciendo un ejercicio práctico de lo que es la comunicación. Ethos. Que el orador sea creíble. Me gustaría aquí poner como ejemplo quizá al Papa Francisco. Podríamos decir, Francisco tiene credibilidad en las cosas que dice porque vemos, no solo escuchamos, sino vemos que de lo que está hablando él mismo lo hace, ¿no? Él dice, los cardenales y la curia no debe ser como unos príncipes de la Iglesia.
Y entonces él no vive en el Palacio Pontificio, él vive en un apartamento en Santa Marta, en el edificio lateral, digamos. El modo de actuar de este personaje público contribuye a su credibilidad, porque le vemos hacer lo que dice, ¿no? Podemos pensar en el caso de un profesor, cada uno podría ponerse un ejemplo, y quizá ahora podríamos hacer una pequeña pausa para que ustedes de dos en dos, no, mentira, si estamos en una, estamos en tele, en una sesión. Bien, para que piensen, les voy a dejar unos minutos para que ustedes piensen cada uno y quizá escriban en un papel qué actitudes con respecto a algún concepto de una materia, de la materia que están enseñando, si es que están enseñando algo, o de lo que están tratando de transmitir a sus alumnos, cuál es el concepto teórico y en qué se podría decir que ustedes en la práctica se hacen dignos de credibilidad sobre ese concepto. Les voy a dar una pausa de 2 minutos para que lo escriban en un papel. Bien, lo que remueve, lo que se transmite, lo que ayuda a crecer, es el ejemplo, no solo las palabras. Y esto nos pone inmediatamente, no sé si quizá cada uno podría ver el papel que ha escrito, ¿verdad? Pero quizá alguno ha escrito cosas que tienen que ver con su actitud delante de la comunidad escolar, ¿no? Nos hace creíbles, también como profesores, también como educadores, ser personas amables, sociables, dialogantes, comprensivas, serviciales. Ser buenos no solo de aquí, sino de aquí. No solo habladores, sino escuchadores. Muchas veces la comunicación, la transmisión de un modo humano de vivir, no está tanto en lo que decimos, sino en la capacidad de escuchar, ¿no? De escuchar al alumno, de escuchar al grupo cuando se pone en conjunto, de escuchar una pintada en la calle, un graffiti, de escuchar los tatuajes. Todo eso son manifestaciones. El otro, la otra, está hablando. Habla con su cuerpo, habla con su mirada, habla con su enojo, con su ira, con su rabia, con su soledad, con su silencio. Y nosotros tenemos que ser buenos escuchadores. Eso es comunicar. Eso es ser un buen profesor, ¿no? Interesarnos, conocer, hacernos cargo. En la universidad donde yo trabajaba, porque ahora mismo he dejado de trabajar ahí, a mí me impresionaba mucho y creo que a cualquiera de nosotros nos puede impresionar el hecho de saber que una alumna, cuando tenía clase a las 8:30 de la mañana, se había subido a la micro a las 6 para llegar a mi clase. Eso no es igual que un alumno que se levantó a las 8:25 y llegó corriendo y entró tarde diciendo, profesora, perdone, no llegué a tiempo, no me sonó el despertador. Yo tengo que tener en cuenta ese esfuerzo del primer caso, porque no se trata de ser, de uniformar a todos, sino de ser equitativo. Y equitativo quiere decir que todos tengan las mismas posibilidades, teniendo en cuenta de dónde parten. Es decir, el hecho de conocer el entorno de nuestros alumnos es fundamental para poder transmitir adecuadamente, para poder comunicarnos con ellos, para poder transmitir adecuadamente nuestros conceptos, nuestros conocimientos, nuestra mirada, lo que queremos comunicar, ¿no?
son artes, son cualidades que hemos de cultivar. Y eso los alumnos lo reconocen. Lo reconocen quizá no el primer día de clase, sino al final. Y eso al final constituye indudablemente una gran satisfacción para el profesor, saber que con el paso de los años aquel alumno o aquella alumna sigue teniendo una relación contigo, ¿no? Sigue contándote, profesora, me gané una beca, profesora, me casé, profesora, me divorcié y estoy deshecho. Se establece una relación personal y eso es invaluable.